8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18 minutos. Saludamos con nuestra segunda invitada. Nos acompaña en los estudios la doctora Jimena Ron, abogada constitucionalista. Doctora Ron, qué gusto saludar en los tiempos. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Anteayer en realidad, el presidente candidato en un meeting político en el inicio público, digámoslo así, porque ya está en campaña hace rato, pero en un evento con sus seguidores, con sus militantes en la ciudad de Guayaquil, ha señalado o ha reconocido que está en campaña, no hace esta división de presidente y candidatos, sino que está en campaña, y en este meeting también afirma que ya la vicepresidenta Verónica Abad ha sido destituida. ¿En qué condición está ahorita, en este momento, el presidente? ¿Es presidente o es candidato? ¿Puede hacer lo que está haciendo, campaña, utilizando fondos públicos, destituyendo a su vicepresidenta y no pasa nada? Las autoridades electorales, la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, no dicen absolutamente nada. ¿Cómo entendemos esto? Licenia, Alexis, un gusto, y a todos los que nos escuchan también. Depende la contestación de esta pregunta depende de si me lo pregunta Licenia desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista fáctico. Uh-huh. ¿Por qué? Y hay una diferencia enorme entre lo uno y lo otro. Jurídicamente, ¿el presidente puede ser presidente y candidato? No puede. Porque tiene no solamente una prohibición legal, sino una norma legal que está ahí en el Código de la Democracia y que no ha desaparecido y que simplemente se está saltando esa norma, y también hay una norma constitucional que ordena esto, ¿no? Un poco me parece a mí que estamos olvidando que la propia Constitución ordena que quien es candidato a un cargo de elección popular no puede ser funcionario público a la vez. Entonces hay una prohibición de acuerdo al marco jurídico para hacer lo que el presidente está haciendo en este momento, pero fácticamente, uh-huh, es decir, de hecho se hace, porque lo hizo en la primera vuelta, y a mí me parece que en la segunda vuelta lo va a hacer claramente, ¿no? O sea, es evidente que se va a hacer. Entonces, más allá de lo que diga la ley y lo que dice la Constitución, hay cuestiones que se están realizando, ¿no? Que se están haciendo. Uh-huh. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenos días. Lo llamativo de esto es que, digamos, fácticamente lo hace porque no hay ninguna institución ni ninguna autoridad que le ponga un freno. Es correcto, es falta de control, ¿no? En algún espacio me acuerdo que me preguntaron hace poco, me dijeron, pero entonces es que la Constitución tiene vacíos o la norma tiene vacíos. No, la Constitución y la norma es clarísima. Lo que no está ocurriendo en este momento es que no hay control de lo que la norma establece. Entonces, uh-huh, ¿qué está fallando? Los órganos de control. ¿Qué órganos de control? Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y la misma Corte Constitucional también. Yo en el comentario, refiriéndome a este tema, le ponía al mismo nivel del asunto resuelto en el Consejo Nacional Electoral sobre la marcha, cambiándole las reglas del juego a las elecciones sobre la marcha, uh-huh, uh-huh, de la prohibición de llevar celulares al biombo para votar, ¿no? El presidente ayer dijo que la señora Abad está destituida. Para mí esa es una sentencia. Con el nivel de instituciones que tenemos y de consejeros del CNE y de jueces del Tribunal Contencioso Electoral, es una sentencia, porque el presidente bastó que salga en una entrevista y sugiera el hecho de que hay delincuentes que están extorsionando ¿hay denuncias? No hay denuncias. Correcto. Dijo eso y el CNE muy diligentemente prohibió llevar celulares y el, uh-huh, Tribunal Contencioso archivó la acción planteada, entonces no hay nada que hacer. Entonces ayer el presidente prácticamente sentenció. A ver, es que nuevamente es la misma idea, ¿no? En uh-huh, términos jurídicos, de acuerdo al marco constitucional y legal, la vicepresidenta de la República podía haber sido sometida a una sanción de suspensión de 2 años, no podía. Pero fácticamente se lo ha hecho, ¿no? El Tribunal, uh-huh, Contencioso Electoral ha emitido esta sentencia que desde mi perspectiva es una sentencia inconstitucional, pero no es cosa rara. Uh-huh. El Tribunal Contencioso Electoral ya viene dictando sentencias inconstitucionales desde hace algún tiempo atrás. Yo continúo poniendo la sentencia de Jan Topic como un ejemplo de una sentencia inconstitucional del Tribunal, uh-huh, Contencioso Electoral, y no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, no se puede bajo el marco jurídico del país, pero se hace. Uh-huh. En términos prácticos,
en efecto, la vicepresidenta está prácticamente destituida. Pero en esa sentencia que emite el Tribunal Contencioso Electoral, me parece que es el numeral 99, ahí dice que esto no se debe interpretar como que ella pierde la calidad de vicepresidenta. Si ella no pierde la calidad de vicepresidenta, un poco repitiendo una sentencia que hubo contra el alcalde de Portoviejo, el señor Pincay, que mantiene su cargo. Es algo parecido. Entonces, allí si la misma sentencia del Tribunal Contencioso Electoral dice que no se puede interpretar como que ella pierde su cargo, ¿por qué el presidente dice que está destituida? Entonces, ¿cómo se explica ahí? Porque nuevamente el Tribunal Contencioso Electoral, Licenia, hace algo llamativo, por decirlo de alguna manera, en la sentencia de la vicepresidenta Verónica Abad, y es que no es la primera vez que el Tribunal Contencioso Electoral emite una sentencia por violencia política de género. Ya. Y no es la primera vez que el Tribunal Contencioso Electoral sanciona con suspensión de 2 años a una autoridad. Pero esta es la primera vez en que el Tribunal Contencioso Electoral pone en la parte final, además de la suspensión, que el Ministerio de Trabajo registre el impedimento para ejercer el cargo público. O sea, esta es la primera vez que lo dice, ¿no? Es además, digamos, casual que ocurra justamente en la sentencia de la vicepresidenta, porque en el caso de Pincay, del alcalde justamente de Portoviejo, me parece que es, del alcalde Pincay en todo caso, no se puso, solamente se estableció, se suspende por 2 años, pero no se puso este impedimento. Entonces, claro, él podía seguir ejerciendo la función que tenía. Ahora, si uno hace el análisis estrictamente constitucional, es decir, la norma tal cual establece la Constitución, ¿cuáles son los derechos que se le suspendieron a la vicepresidenta de la República? Los derechos políticos, que en la Constitución se denominan derechos de participación. ¿Cuáles son los derechos de participación? Si uno atiende específicamente al caso de la vicepresidenta. 2, elegir y ser elegido, y a desempeñar un cargo público por concurso de méritos de oposición. Ella no está en ninguna de las 2 causales. Ni va a ser elegida, porque ella ya fue elegida, ni va a desempeñar un cargo público, ni está desempeñando un cargo público por concurso de méritos de oposición. Pero no va a poder ir a votar. No puede ir a votar, es correcto. No puede elegir, Pero, digamos, no está, como no está en ninguno de estos 2, técnicamente hablando, ella podría seguir ejerciendo el cargo. Y podría asumir la presidencia si es que el presidente candidato cumple con el artículo 93 del Código de la Democracia. Sí, ¿por qué? Porque eso no va a pasar, digamos. No, pero estamos hablando de un hipotético. Pero claro, en el análisis técnico que... Yo sé que probablemente habrá personas que para las que esto no sea muy popular, pero yo insisto, esto es un análisis técnico, ¿no? La vicepresidenta no está en ninguna de estas 2 causales, ni va a ser elegida en este momento, ni está desempeñando un cargo a partir de un concurso de méritos de oposición. O sea que técnicamente ella podría seguir ejerciendo este cargo. Lo que no puede ser es elegida como candidata, digamos, no puede ser elegida como autoridad durante estos 2 años, pero podría seguir ejerciendo el cargo para el que ya fue elegida. Eso porque así lo señala la Constitución. El problema es lo que el Tribunal Contencioso Electoral puso en su sentencia. Esa partecita del Ministerio del Trabajo. ¿Y qué pasa con el pronunciamiento que ha hecho, por ejemplo, la vocera de la ONU respecto a los casos de violencia política? ¿Es solo un exhorto? ¿Eso no va a tener ningún impacto acá? Sí, no tiene ningún impacto. Claro que evidentemente todas las observaciones que hacen los organismos internacionales de derechos humanos deben de llamar la atención porque son prácticamente, ¿no es cierto?, observaciones importantes que hacen estos órganos en función de lo que está pasando en el país, ¿no? Esta figura, y es algo que venimos insistiendo desde hace algún tiempo atrás, la figura de la violencia política de género, la infracción electoral de violencia política de género que costó tanto incorporar al ordenamiento jurídico, está siendo desgastada a partir de un uso, digamos, inadecuado, ¿no?, de la figura. A ver, dijo algo más el presidente en esa intervención, aparte de decir que la señora Abad está destituida. La llamó traidora. Entonces eso da cuenta de que Abad nunca le va a encargar el poder, no lo hizo antes, nada puede hacernos pensar de que lo va a hacer ahora. Creo que es derramar sobre la leche ya ahí desparramada. Pero la llamó traidora. La llamó traidora la misma semana del post-debate, en donde a la candidata le dijo histérica, le puso apodos, etcétera, etcétera. Eso de alguna forma
desfigura la idea que además los analistas pro gobierno han pretendido decirle al país, que Noboa en el debate se mostró muy sobrio, que se contuvo, que estaba muy serio, que él no respondió a los ataques. Más bien lo que vemos y ratifica Noboa, ¿no?, redondeando una muy mala semana, es que es un hombre muy machista. A ver, la violencia política de género, justamente comenzábamos de ese tema con María Sol Borja hace algunos días, y es que la violencia política de género es un análisis técnico también, ¿no? No es un análisis subjetivo, no es que a mí me parece que esto podría ser violencia política de género porque se le dijo algo a una mujer, digamos, ¿no es cierto? A las mujeres y los hombres recibimos una cantidad de epítetos, digamos, que pueden ser altisonantes en redes sociales. Usted que es tuitera lo sabe. Exacto, por eso justamente ponía ese ejemplo, y eso no necesariamente es violencia política de género. Hay un análisis respecto de si lo que me están diciendo forma parte de un estereotipo de género o no. Entonces, que le digan a una mujer traidora no es un estereotipo de género, pero que una mujer que está ejerciendo un cargo público o que es candidata alza la voz más de lo que el contexto cultural lo permite y se la llama histérica, es un estereotipo de género. Entonces, hablando justamente del tema de violencia política de género, me parece que lo que sucede justamente con muchos de los cuestionamientos que se le han hecho a Luisa González a partir del debate del día domingo, muchos de ellos, no todos evidentemente, pero muchos caen en violencia política de género. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es que esta mujer no podía alzar la voz, no podía gritar, porque si lo hiciera un hombre no pasa nada. No sería histérico. No, exacto. A un hombre no le dices histérico, ¿no? A un hombre le dices, firme. Qué firme, qué decidido que es. Qué bueno, ¿no? qué varón. Qué aplomado que es. Pero si una mujer grita, digamos, no es gritarla, además, sube si una el mujer tono. sube el tono de su voz, si una mujer exige, digamos, respeto como se hizo, énfasis. Entonces es loca, es histérica, es un estereotipo de género. Ese sí es un estereotipo de género. Y en el caso de la vicepresidenta que dijo que la canciller era sorda a los pedidos que ella hizo, y por haberle dicho sorda para el juez Viteri y otros, pues daña la reputación de la señora y le impide ejercer plenamente sus funciones. Este es otro tema en el análisis de la sentencia de la vicepresidenta de la República versus la canciller, la señora Gabriela Sommerfeld. El análisis que hace el Tribunal Contencioso Electoral se basa precisamente en que muchas de las expresiones que dijo Verónica Abad, que tienen que ver sobre todo con que la canciller fue a donde estaba, no sé si era Israel, pero bueno, en todo caso viajó a donde estaba Verónica Abad y tuvo una reunión oculta, dice Verónica Abad, ¿no? Entonces el juez dice, como dijo reunión oculta, esta palabra oculta es un estereotipo de género porque generalmente lo que hacemos es pensar que las mujeres hacen cosas ocultas, cosas, digamos, misteriosas. Yo no sé cuál es la base técnica para decir que eso es un estereotipo de género, pero lo que a mí me llama la atención en realidad de la sentencia es que se establece la idea de que Verónica Abad ejerce poder sobre Gabriela Sommerfeld y que las expresiones que las pronuncia es en su calidad de vicepresidenta y con el poder que ella ejerce y porque la subordina y la somete. Entonces yo digo, sí, o sea, técnicamente sí es verdad, una vicepresidenta tiene un cargo jerárquico versus una ministra, ¿no es cierto? Versus alguien que tiene un cargo de ministerio. En teoría. En teoría, pero en la práctica no, o sea, en nuestra coyuntura, en nuestro contexto específico, o sea, todo le puedes decir a Verónica Abad menos que tiene poder, ¿no? Claro. O menos que ha ejercido poder en algún momento de su gestión. Claro. Entonces me parece a mí que la sentencia está muy desconectada con la realidad. No le han dejado ni siquiera entrar a su oficina. Exacto, ni siquiera ha podido entrar a la oficina. Doctora, yo quiero también profundizar con usted sobre el tema debate, porque hay algo que no sé si a la gran mayoría de analistas les llamó la atención, pero por lo menos a mí sí, por algo que nos decía uno de nuestros invitados de ayer y que lo ha mencionado en varias ocasiones, de hecho, Pedro Donoso. Él dijo, no solo el debate, sino la campaña electoral y esta elección va a pasar mucho por el tema de la institucionalidad y cómo está la institucionalidad en el país, muy venida menos,
con crisis por donde uno vaya, ¿no? O sea, la judicatura y todo el sistema judicial en crisis. Una asamblea y un ejecutivo que están permanentemente en pugna, que no ha pasado solo en este gobierno, pasó también en el anterior, en el de Lasso, por eso lo de la muerte cruzada. Un consejo de participación ciudadana que yo particularmente creo que no da más, o sea, ese modelo de institución se agotó. Pueden pensar lo que sea, yo sí creo que es una institución que debe desaparecer por el bien del país, al igual que el Tribunal Contencioso Electoral, que es otro mamotreto. Justo te iba a decir, las dos funciones están desgastadas. Exactamente, entonces, pero de esto casi nada se habló en el debate y creo que es una de las cosas que para tratar de reordenar este caos que ahora es del Ecuador, debieron profundizar las dos candidaturas. Creo que deben también hablarle al país de aquí hasta el 13 de abril para saber qué camino van a tomar y cómo van a tratar de reordenar, de reorganizar el Ecuador, ¿no? Después de lo que ha sucedido a partir del Trujillato y de todo lo que ha sido la institucionalidad tan venida menos en estos años. Sí, y de hecho el cuestionamiento que se hace, y yo creo que hay una gran preocupación por parte de la ciudadanía, me parece a mí por lo menos, sin que yo tenga, digamos, ninguna base estadística ni nada que se le parezca, pero me parece que una de las preocupaciones más grandes que tiene la población, además de la seguridad y del empleo, es la institucionalidad, ¿no? Es la crisis institucional que tienen todas las funciones del Estado y ahí sí no hay ninguna función que se salve, porque está en crisis el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el transparencia y la función electoral. Entonces, la ciudadanía lo siente porque además son las funciones del Estado a partir de sus instituciones y sus competencias las que van a proteger los distintos derechos constitucionales que tenemos. Entonces yo creo que la ciudadanía sí está sintiendo el golpe de la crisis, ¿no? De la crisis institucional, pero es una crisis institucional además que se cuestiona a ambos candidatos, ¿no? Es decir, porque se le cuestiona a Luisa González en función de que aparentemente, y ese digamos es uno de los cuestionamientos más grandes que hace a su candidatura, aparentemente a partir de lo que podría ser el regreso del correísmo, podría haber una desinstitucionalización. Pero al presidente Daniel Noboa se le cuestiona lo mismo. Entonces, yo creo que él no puede decir, conmigo van a tener institucionalización, porque si hay algo que se ha quebrado, digamos, a partir, incluso se ha ahondado más a partir del gobierno de Daniel Noboa, ha sido precisamente la crisis institucional. Entonces, yo coincido, los dos candidatos debieran hacer una propuesta clara de cuál va a ser sus acciones, las medidas para volver al orden institucional, que va a ser muy difícil además, ¿no? Retomar un orden institucional es muy complicado. Y lo que sí es claro, me parece a mí que hay que ser enfática en esto, la salida no puede ser una asamblea constituyente. Que es la iniciativa de Noboa. Que es la de Daniel Noboa. O sea, voy a organizar el país a partir de hacer una asamblea constituyente. No, señor, el problema no es la Constitución. Nuevamente, la Constitución está bien, ok, existen algunos temas que hay que reformar, yo coincido, hay que eliminar el Consejo de Participación o tal vez quitarle las funciones de nombramiento de autoridades de control y tal vez a la función electoral sí desaparecerla, porque me parece que es una función que en realidad no tiene mayor sentido. Esas funciones que tiene el Tribunal Contencioso Electoral bien las puede tomar la Corte Nacional de Justicia y con mayor experiencia, me parece incluso. Se puede hacer esto con reformas constitucionales. No necesitamos una asamblea. La reforma constitucional nos permite mover la estructura del Estado sin llegar a la asamblea constituyente, que es una redacción de una nueva constitución y un proceso larguísimo, costosísimo. No, pero Noboa ha dicho que él no quiere un proceso larguísimo y costosísimo, que él quiere una constituyente express, no sé, querrá una constitución en 3 meses. Es imposible porque para hacer una asamblea constituyente, solamente para hacer una asamblea constituyente necesitamos por lo menos 3 sufragios. Es decir, a que vayamos 3 veces a las urnas y ustedes saben que el proceso electoral no es sencillo. Entonces no existe una asamblea constituyente. Y eso implicaría, si es que sigue el presidente candidato en funciones y se logra convocar esa asamblea constituyente, que las actuales autoridades electorales sigan prorrogadas en funciones. O sea, todas las autoridades se prorrogarán, porque además todas las y además se prorrogarán, y me parece a mí también que se incrementarán todos los problemas que tenemos, porque todas las la fuerza, digamos, del Estado va a estar concentrada en esa redacción de la Constitución, ¿no? Mientras seguimos ahondando el problema de seguridad, de la falta de empleo, de educación. Entonces, creo que no es el momento ahora para eso. Doctora Ron, para la campaña, el presidente candidato dice que ha notificado al Consejo Nacional Electoral que realizará actividades proselitistas de 8 a 20 horas el 26 de marzo sin usar recursos públicos.
puede hacerlo. O sea, yo sé que me va a decir que no se puede legalmente, pero lo fáctico, y qué terrible que estemos hablando que lo fáctico se imponga a lo legal. Sí, pero, ¿cómo diferenciar ahí que él no está usando fondos públicos, por ejemplo? No se puede, porque uno no sigue es, siendo presidente y sigue utilizando la seguridad, uno no es los cargos del funcionario Estado, público de 8 a 5 de la tarde y luego yo dejo de ser funcionario público. No, yo soy funcionario público porque es una investidura, más si soy mandatario, ¿no? Es una investidura de la que yo me desprendo en ciertas circunstancias que establece la Constitución. No existe esta posibilidad de... A mí me parecía además medio irreal la posibilidad que se planteó en la primera vuelta, que era: yo soy candidato ciertos días y ciertos días voy a ser presidente de la República. Ahora, si lo hago por horas, me parece incluso más difícil de aceptar, la verdad. Uh-huh. ¿Ahí debería pronunciarse la Contraloría o no? Todos los órganos de control debieran de activarse, ¿no? Primero el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano de control primario, natural, para poder analizar las posibles infracciones electorales, porque es una infracción electoral muy grave el ejercer actos de proselitismo político cuando se está en funciones como funcionario público, ¿no? Como servidor público. Entonces, eso es claramente una infracción electoral muy grave. ¿Quién tiene que denunciar? Es el Consejo Nacional Electoral. Pero si no lo hace, es complicado que el resto actúe, ¿no? Le quiero trasladar una inquietud de uno de nuestros oyentes, de uno de los más fieles oyentes. Voy a evitar mencionar su nombre. La Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional es el máximo organismo de interpretación de la Constitución. Se supone que a la Corte Constitucional llegan los abogados constitucionalistas académicos más iluminados que tiene este país. ¿No deberían ser ellos quienes asuman la responsabilidad de decirle a este señor que se cree un emperador: no eres un emperador, el Ecuador no es la antigua Roma, este es un país democrático, republicano? Que en algunos casos se lo ha dicho la Corte, ¿no? A ver, hay algunas cosas que cuestionar, pero también hay algunas cosas que decir, bueno, la Corte sí lo ha dicho. Por ejemplo, la Corte le dijo al presidente de la República, cuando analizó el decreto que nombra a Cynthia Gelliber como vicepresidenta encargada, la Corte le dijo: a ver, no puede. Usted no puede nombrar una vicepresidenta si no es la vicepresidenta que se eligió en las urnas. Entonces, ya se lo dijo. Luego, después de esa sentencia, él volvió a nombrarla. O sea, que a pesar de lo que la Corte dijo, digamos, no hubo mayor diferencia en la actuación del presidente. Pero o sea, el presidente no acató. No, básicamente no omitió totalmente el criterio de la Corte Constitucional, pero en lo que se refiere a la licencia, en el caso de candidato, del presidente candidato, sí se le planteó a la Corte eso, y la Corte Constitucional ahí sí dio un paso atrás, ¿no? Y dijo: yo no voy a analizar, y me parece que eso sí es algo que debe cuestionarse, ¿no? Porque la Corte tuvo la oportunidad, que sí es cierto lo que la Corte dice en cierto punto. La Corte dice: yo no tengo que hacerlo, yo no tengo que hacer ese análisis es del Tribunal Contencioso Electoral. Sí, primariamente sí, porque estamos en un proceso electoral, pero ante los usted hechos también podía hacerlo. ¿Por qué? Porque nuevamente esta obligación de pedir licencia no solamente está en la norma legal, sino también está en la Constitución, y usted es el máximo órgano de interpretación y control constitucional. Entonces sí podía, no lo quiso hacer en ese punto, ¿no? Y con eso nos dejó en manos del Tribunal Contencioso Electoral, y bueno, ustedes ya saben. Creo que no todos hay saben mucha cómo actúa. independencia. Doctora, en este caso de la vicepresidenta, digamos que ya está destituida, como usted señala, o en las próximas horas la destituyen, o como ha dicho el presidente candidato, ¿quién la reemplaza? ¿Le puede reemplazar el ministro Alagasca como se anda ya como ofreciendo? ¿Qué pasa con el tema de la paridad? Ese es otro, tampoco ahí hay un tema de paridad. Ese es otro análisis. Si es que ya todo se desarrolla como se está desarrollando, porque yo insisto, es una sentencia inconstitucional, no es una sentencia legítima realmente, pero si hay que cumplirla, o si se la va a cumplir, entonces hay dos caminos que establece la Constitución. Dada la ausencia de la vicepresidenta, es que esa ausencia sea temporal o que esa ausencia sea definitiva. Si la suspendes 2 años y tienes meses para que se termine el mandato, temporal no es, pues. Es definitiva. Es definitiva, es una ausencia definitiva. O sea, porque yo he escuchado ahí algunos abogados diciendo: es una ausencia temporal. La ausencia temporal es la que permitiría que cualquier ministro la reemplace, hombre o mujer.
pero no es temporal, porque temporal no es. Ella va a estar 2 años fuera, pero ya no va a regresar al cargo, si es que esto se desarrolla como se ve que se va a desarrollar. Entonces es definitiva. ¿Cuál es el camino de la solución de una ausencia definitiva? Que el presidente envíe una terna, informe a la Asamblea Nacional, que envíe una terna a la Asamblea y que la Asamblea elija a la nueva vicepresidenta. Para lo que queda, 2 meses. Para lo que queda. Pero es el camino. Claro. Sí, o sea, sí, hay que respetar la norma, hay que respetarla por el tiempo que queda. Ahí yo creo que lo que puede suceder es que se active el control político, del que nos estamos olvidando. La Asamblea Nacional tiene que hacer control Asamblea político. La Asamblea Nacional puede hacer 2 cosas primero, ¿no? Primero establecer si es que hay la votación, los votos que se requieren para negar el tema de la terna. Y ahí Abad tendría que quedarse en el poder, ¿no? En la vicepresidenta, el poder nunca ha estado, en la vicepresidencia. Y más bien, yo diría, hacer un juicio político a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral cuando el proceso electoral termine, porque en este momento no es posible. Esa es una de las normas que, por ejemplo, en una reforma constitucional se debería plantear. Lo decía el otro día en este espacio y también a través de sus redes sociales André Benavides. ¿Por qué los consejeros del CNE y los jueces del TCE en etapa electoral se vuelven intocables? Bueno, porque eso está bien. Eso no está mal. Pero si está es que mal que abusen de su poder. Exacto, si es que tuviésemos instituciones sanas. Independientes. ¿Por qué? Porque la idea, y esto parte precisamente de la Constitución, la idea del constituyente era que este Tribunal Contencioso Electoral y este Consejo Nacional Electoral estuviesen blindados dentro de un proceso que es un proceso, digamos, muy, muy caótico, el proceso electoral, y que no tuviesen una presión de parte de los bloques políticos para favorecer a uno y a otro, y entonces de alguna manera que estén protegidos. Esa fue la idea del constituyente. Entonces, era correcta. Claro, el problema es que no tenemos instituciones sanas. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral, bajo este blindaje, está haciendo lo que está haciendo. Pero a ver, yo ahí siempre he tenido un criterio con respecto del tema instituciones, porque me llama la atención esa frase suya, doctora, no tenemos instituciones sanas. El problema es que no pasa esto por las instituciones, pasa por las personas. Oh, sí, sin duda. Y por las organizaciones políticas. Entonces, en Ecuador podríamos tener, sí, una constitución maravillosa, como se supone que es la de Montecristi. El problema es que la dinámica política, los actores políticos no siempre son los mismos, no siempre tienen la misma percepción de la política. Hay quienes entienden la política como lo que es, ¿no? Un conflicto donde se debaten y se discuten ideas, propuestas, formas de gobierno. Hay otros que entienden la política como lo ha venido entendiendo María Paula Romo, como lo ha venido entendiendo Diego Ordóñez, o como lo viene entendiendo de la Gasca, que también es del mismo clan de Ordóñez y de María Paula, y como lo entiende Noboa, que la política es una guerra en donde hay que eliminar al otro. Entonces, ahí las instituciones, si no te sirven para proscribir, para sentenciar, para encerrar, para encarcelar o para exiliar a tus adversarios, las instituciones no funcionan. Pero el problema de este país no son las instituciones. Son las personas, sin duda alguna, las personas que forman las instituciones, pero estas personas son las que de alguna manera deterioran la institución. Por eso es que hablamos de un consejo de participación que ya no da más. No, la idea es una idea, digamos, vista en frío, es lo menos popular que voy a decir. Vista en frío es una gran idea. El problema es que las personas que entraron al Consejo de Participación desde el inicio, de alguna manera no atendieron a esa esencia que tenía el órgano como tal, ¿no? Lo propio pasó con el Consejo de la Judicatura. Claro. Por eso el Consejo de la Judicatura está tan desgastado como institución, pero es precisamente por quienes están adentro y desarrollan, digamos, las competencias de la institución, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que pasa con el TCE y con el Consejo Nacional Electoral. Y ahí hay contradicciones de parte de quienes debaten, por ejemplo, y promueven la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, porque ustedes seguramente les habrán escuchado a muchos decir, hay que eliminar, para que regrese la selección de... A ver, ¿por qué les molesta el Consejo de Participación Ciudadana? Que sea político. Y quieren regresar la elección de autoridades de control a la Asamblea, Así que es el organismo más político que existe. Y es correcto. Yo soy una férrea defensora
de que la competencia, yo no quisiera que se elimine, porque hasta el Consejo de Participación tiene otras competencias que tienen que ver con temas de anticorrupción y tal, pero la competencia, que es la manzana de la discordia, que es el nombramiento de autoridades de control, tiene que regresar a la Asamblea Nacional, porque son estas designaciones son políticas, por amor de Dios, y hay que transparentar eso. Eso no existe, que se nombran autoridades por méritos y que se nombran a las mejores personas. A ver, eso en papel, pero en la realidad sabemos que no es así. Son nombramientos en los que se cruzan, en que hay temas políticos vinculados. Entonces, si hay temas políticos vinculados, hay que regresar eso al órgano naturalmente político, que es la Asamblea Nacional. Doctora, usted mencionaba hace un instante sobre el tema de la vicepresidenta que hay dos caminos, esta ausencia temporal y esta ausencia definitiva. ¿A quién le compete determinar cuál camino? ¿Quién va a escoger ese camino? Claro, inicialmente será el presidente de la República. Entonces ya sabemos cuál va a ser la opción. Y de hecho, por las voces que he escuchado también un poco en medios de comunicación y en redes sociales, me parece que van a decantar probablemente, ¿no es cierto?, por la ausencia temporal que permite el nombrar, que la Constitución lo viabiliza. Cuando hay ausencia temporal, entonces se nombra a cualquier ministro, un ministro de confianza, digamos. Y ya no pasaría el tema por la Asamblea. O sea, técnicamente habría que informar a la Asamblea, pero el presidente podría nombrar, que es lo que hizo con Cynthia Helliver, ¿no? Le quiero trasladar otra pregunta de uno de nuestros también asiduos oyentes. En caso, con todas estas irregularidades, si se elige Daniel Noboa como presidente el 13 de abril, ¿se puede cuestionar su nombramiento y se le puede impedir que acceda a la presidencia de la República en caso de ser reelecto? ¿Quién? Claro, esa es la pregunta. El Consejo Nacional Electoral de Atamaín, el Tribunal Contencioso Electoral de Viteri Lianga y su caterva de jueces, ¿quién? No, es que no habría, deberíamos de tener un órgano de control que realice ese análisis y luego sancione de ser el caso, y no existe. Entonces, no hay esa posibilidad. Los funcionarios del Consejo Nacional Electoral que han observado toda la norma y del Tribunal Contencioso Electoral que se han puesto diligentes en unos casos y que han archivado o no han admitido otros, como el Tribunal Contencioso Electoral actual, ¿pueden ser sancionados? ¿A quién les puede sancionar? ¿Qué hay posibilidad? Y le pregunto esto porque la configuración de la Asamblea tampoco es que da mucho, ¿no? Exactamente, Licenia, justo a eso iba. A ver, todo esto en el tema político no hay que olvidarse que todo es una jugada de ajedrez, ¿no? Entonces, las fichas se han ido moviendo de tal manera que sí que puede haber un jaque. Si es que, digamos, la opción de gobierno en este momento tiene mayoría en la Asamblea Nacional en el siguiente periodo, difícilmente se les puede iniciar un juicio político al Consejo Nacional Electoral, a los consejeros y al Tribunal Contencioso Electoral, más aún con el número de asambleístas que se requiere para un juicio político. Yo le veo complicado. Y ahí, doctora, usted también tiene mucha experiencia en temas legislativos, fue asesora, ¿no? Asesora legislativa, sabe mucho de procedimiento parlamentario, se está formando y capacitando permanentemente en aquello la doctora Jimena Ron. ¿Cuál cree usted que va a ser el desarrollo de la nueva asamblea? Planteémonos los dos escenarios, uno de triunfo de Luisa González y uno de triunfo de Daniel Noboa. Creo que serán obviamente contextos 50, totalmente distintos, con una asamblea que es el reflejo también de lo que fue el debate, de lo que fue la elección, de lo que es el país, ¿no? Una asamblea partida en dos también, ¿no? Con dos bloques hegemónicos como son el de la Revolución Ciudadana y el de ADN. ¿Cómo ve usted ese desarrollo legislativo? Me parece que es un claro reflejo de la sociedad, ¿no? Esta sociedad polarizada entre los que están de un lado y los que están del otro. Si llegase a ganar Luisa González, por ejemplo, me parece que ya va a tener una forma mucho más sencilla de gobernar a partir de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque tendría mayoría, porque tendría su bloque de asambleístas que sería un bloque mucho menos difícil de desgranar. ¿Por qué? Porque es un bloque que parte de un partido político, ¿no? Orgánico. O sea, que es mucho más orgánico, ¿no? Que nos guste o no, la Revolución Ciudadana tiene una organización mucho más sólida que el resto
de partidos, si no es casi que la única, y Pachacutic también, que tienen una organización, una base orgánica mucho más clara, más sólida, más organizada, entonces mucho más difícil de desgranar. Entonces me parece que tendría un apoyo más fuerte de la Asamblea Nacional, versus lo que pasaría con, si llegase a ganar Luisa González, versus lo que pasaría con Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque dado que él no tiene una base política, que digamos sus asambleístas de alguna manera, sus candidatos asambleístas están ahí por la coyuntura, sería mucho más fácil de desgranar, mucho más fácil de atomizar, ¿no? Entonces creería que sería muy complicado la sobrevivencia de ese bloque político como tal. ¿Se complican, por ejemplo, procesos que necesitan de una mayoría calificada? Que ahora ya no van a ser 92. Se van a complicar siempre, para los dos se van a complicar, para cualquier lado se van a complicar, porque las decisiones más importantes que tienen que ver con, por lo menos con temas de fiscalización, con juicios políticos, requieren una votación demasiado alta. Hoy por hoy, por ejemplo, 92 votos, que es muy difícil de llegar, con una votación mucho más alta va a ser mucho más complicado incluso, ¿no? Ahora, si gana Daniel Noboa, posiblemente a él se le facilite también el tema de la gobernabilidad, porque ya, claro, podría aglutinar bajo el tema del gobierno a los independientes, quizás, no sé, a Pachacutic, eso es algo que habría que analizar también, porque ellos han prometido tener un voto más orgánico, que es algo que en las composiciones pasadas no ha sucedido. Vamos a tener prácticamente una... no tan así, ¿no? Pero más o menos similar al modelo gringo, ¿no? Porque son casi los dos cámaras, partidos, ¿no? claro, Casi exactamente, la cámara que se divide entre demócratas y republicanos, y donde también se vuelve complicado el tema del contrapeso, ¿no? Porque acá, digamos, vamos a ver, depende de quién gane, ¿no? Si es que la asamblea es o no un contrapeso, que era algo que tanto se criticaba cuando había la famosa asamblea de 100. En la época de Correa. Sí, es que, bueno, las asambleas van moviéndose dependiendo justamente de la coyuntura política. Me parece que esta va a ser una asamblea a la que le va a ser muy difícil actuar, porque si estás bloqueado de lado y lado, va a ser muy difícil la toma de decisiones. Entonces, ¿puede haber la posibilidad de una muerte cruzada nuevamente? Depende, no, eso sí no lo podría asegurar, porque esa es una decisión, digamos, que parte de cómo se desarrolle la gobernabilidad en el momento en el que esté ocurriendo, y eso no lo tenemos claro ahora. Pero finalmente, por ejemplo, el tema de la fiscalización, sí, nulo, porque eso hay sí muchos ministros que han cometido una serie de inobservancias a la ley, de irregularidades, que van a pasar en absoluta impunidad, porque no va a haber votos para su censura. Es correcto, la fiscalización estaría de alguna manera bloqueada. Yo creo que sería una asamblea que pueda hacer muy poco en términos sobre todo de fiscalización. Ahora, doctora, ya vamos a cerrar con usted el programa, nos hemos alargado más en buena hora para tratar estos temas que son de interés, y hay cosas, ¿no?, que también forman parte de la coyuntura, del debate, y hablábamos hace un momento de este asunto relacionado con las reformas constitucionales. Hay una figura que fue incorporada también en la Constitución de Montecristi que tiene que ver con la revocatoria, y vemos lo que está pasando actualmente en Quito, y saber a su criterio si es que esto de la revocatoria finalmente termina siendo una medida saludable o no para la democracia, porque vemos que a Quito por lo menos le han tenido en procesos de inestabilidad desde hace varios años ya, desde el periodo de administración anterior. A ver, nuevamente la institución como tal de la revocatoria del mandato y todas las instituciones que tienen que ver con participación ciudadana, la silla vacía, la consulta popular, el referéndum, son medidas que el constituyente buscó para que haya una mayor participación de la ciudadanía. Entonces, claro, la revocatoria del mandato es una institución que permite que la ciudadanía pueda desistir de un nombramiento de alguien que no está funcionando, ¿no? ¿Que puede ser mal usada? Sí. Que puede ser usada, digamos, con fines no más bien ciudadanos, sino políticos, ¿no es cierto? O más bien no que partan realmente de la ciudadanía, sino que partan de un actor político como tal, puede pasar, que es lo que sucede nuevamente con la violencia política de género, ¿no? En el caso de la capital de la República, en el caso del alcalde y del resto, porque han habido algunas revocatorias de mandato también, hubo una hace poco en Riobamba también,
en todos estos análisis, en todos estos casos, lo que hay que analizar es de quién parte realmente. Está partiendo realmente de la ciudadanía, porque si no, entonces estamos desnaturalizando ese mecanismo, que es un mecanismo positivo. De inicio, de naturaleza es positivo, pero que si está siendo usado por alguien que no es la ciudadanía realmente, sino que tiene un fin político, que es sacar a quien puede tener cierta afiliación política, me parece que lo que se busca más bien es algo distinto, ¿no es cierto?, generar caos y que eso sí puede ser una desnaturalización de la medida. No digo que eso esté pasando en el caso de Quito, yo desconozco porque no he hecho el análisis específico del pedido de revocatoria del caso del alcalde de Quito, pero en el análisis técnico como tal, la medida es positiva, pero puede ser mal usada. Ahora, al alcalde de Quito, el Tribunal Contencioso Electoral ya lo sancionó por esta supuesta participación en campaña electoral, etcétera. Ya lo sancionó, ya le multó, el alcalde ya pidió disculpas, ya pagó la multa. ¿Puede dar paso a un nuevo proceso por la misma causa? ¿Podía? Si parte por revocatoria del mandato. Para dar paso a la revocatoria del mandato. Porque son dos temas diferentes. Un tema es una infracción electoral y el otro es un mecanismo de participación ciudadana. No, y el mecanismo de participación ciudadana no es una sanción. Ya. No es una decisión del pueblo, no es una sanción. El de la infracción es una sanción judicial. Sí es posible. Bueno, y en este caso pues tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre, pero ¿se puede utilizar este mecanismo de revocatoria también como un uso político, como una presión contra un adversario político? Nuevamente lo mismo que pasa con la violencia política de género. Está siendo usada en algunos casos como con fines políticos. Lo propio puede pasar con la revocatoria del mandato. Ahora, ¿qué se debe hacer ahí desde la institucionalidad para evitar que eso ocurra? ¿No? Para que no les lluevan denuncias de supuestos casos de violencia de género cuando no lo son. Sí, a ver, por eso es que el tema de la institucionalidad es importante. Cuando tenemos una institucionalidad fuerte, es posible defender y mantener un poco más protegidos todos estos mecanismos que en el fondo tienen como objetivo la protección ciudadana. Entonces, ahora con la institucionalidad como la tenemos, digamos, en la crisis y en el caos en el que estamos, es muy difícil el análisis de cuando estás realmente planteando una denuncia de violencia política de género correcta o no, o cuando estás planteando un proceso de revocatoria del mandato correcto o no. Entonces, el análisis es muy complicado porque la institucionalidad está, digamos, absolutamente... Porque todo depende de la discrecionalidad con la que asuman jueces en este caso. Exacto, y quién esté analizando el tema. Y para finalizar, doctora, ¿qué tan grave es para el país, para la sociedad, para los ciudadanos, el hecho de que se imponga lo fáctico sobre lo legal? Siempre es grave, siempre es grave. Yo, y creo que esta es una de las frases con las que yo he insistido mucho y he terminado algunos espacios, independientemente de quien esté en el poder, independientemente de quien esté sentado en el sillón de Carondelet, lo importante es que la ciudadanía proteja o exija siempre el respeto de la ley y de la Constitución. No interesa quién sea. Hay que exigir desde la ciudadanía que se respete la Constitución y la ley, porque solamente es eso lo que permite la protección de los derechos constitucionales de la población. Si nosotros de alguna manera autorizamos o no decimos nada cuando hay un quebrantamiento de una norma legal o constitucional, en algún momento eso va a regresar con mucha mayor fuerza. Entonces hay que, sin importar quién esté en el sillón de Carondelet, exigir siempre el respeto de los derechos constitucionales, de la norma legal y de la norma constitucional. Qué importante eso, si no lo otro es la ley de la selva. Es correcto. Muchísimas gracias, doctora Jimena Ron, muy amable. Muchas muy gracias gentil por estar acá. La doctora Jimena Ron, abogada constitucionalista que ha estado con nosotros, 9 en punto. Alexis, nos despedimos. Ya vienen las Warmis. Chao.